Pues bien, vamos a seguir grabando el video del mes tercero de la instrucción básica militar de la Fuerza Armada en la Cuarta Brigada de Infantería. Eh, ya pasando el mes segundo, comenzando la primera semana del tercer mes, ya te sientes un militar. Empiezas ya a tomar nueva posición, nuevos pensamientos, porque después de los 2 meses ya salimos nosotros a poner retenes. Muchas veces las personas no sabían que los retenes que estaban poniendo era solamente parte de la instrucción militar. Cuando yo fui a poner un retén, junto con la patrulla de nosotros que nos tocaba hacerlo, normalmente pusimos a los soldados donde les tocaba estar, y a mí me tocó estar en la parte de atrás del bus, mientras el soldado entraba por el frente. Bajó toda la gente, el soldado, y todos los soldados que estaban así en los bordos estaban listos supuestamente para cualquier acto o cualquier acción en caso de que en el interior del bus se diera un enfrentamiento, porque no se sabía. En el tiempo de la guerra los delincuentes te aparecían por cualquier lugar. Cuando nosotros fuimos a poner el retén, había un señor tan renuente que para mí era guerrillero, era delincuente, porque solamente un delincuente es renuente. Alguien que está en contra de la ley es un delincuente. Este señor se me puso medio, como dice un camarada, medio roñoso. Y cuando yo lo empecé a revisar, que le dije que abriera sus patitas, no quería. Entonces yo le dije: si usted no me obedece, señor, los compañeros que están acá van a actuar en su contra. Y no se estaba bromeando, era parte de la instrucción, pero si caía algo, pues lo íbamos a agarrar. Ya éramos unos militares. Entonces, aquel señor, al verlo yo que se puso todo opuesto, negativo, lo tuve que apartar. Cuando ya lo hice a un lado, él pensó que era para llevarlo al paredón. Pero no, él no sabía que era parte de la instrucción de la Fuerza Armada, cómo debíamos de actuar. Fuimos a poner el retén y este señor, pálido, cuando ya vio que lo aparté, pensó, digo, a darme para abajo, va, pero no. Solamente era parte de la instrucción. Nosotros siempre lo íbamos a dejar ir. Solamente que lo detuvimos, ¿verdad? Y al verlo que sí se puso medio encabronado, lo aparté, le quité el sombrero, le quité la camisa y me dijo: no vaya a encontrar un AK-47 por aquí, me dijo. Le dije yo: no es eso lo que busco. Pero en sí, cuando él se puso medio asustado, medio nervioso, que no quería dejarse checar, ve que uno lo sabría, y usted ya sabe lo que pasaba, ¿verdad? Lo chequeaba si no fuera algo ahí, pero no, era normalmente de la rutina. Pero este señor, como se puso medio renuente, le quité el sombrero, la camisa y los zapatos. El pantalón no se lo quité por respeto, pero él no me quería dar nada. Empecé yo a buscar, como así, como tengo un sombrero, les voy a mostrar. Ven, tengo esta gorra, pero en ese tiempo la Fuerza Armada buscaba cualquier información y nosotros estábamos capacitados para eso. Empecé a darle vuelta al sombrerito que él llevaba hasta aquí, así, 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 mire, así, ve. Y aquel señor se me quedaba viendo al ver que yo le daba vuelta aquí y aquí. Yo sé que esta se la van a aprender ahora algunos delincuentes. Entonces le agarré la camisa y le empecé a chequear aquí, 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 toda esta parte, así. Y
cuando le quité la camisa, la bolsa, le chequeé todo y ya me estaba pasando, como dicen los mexicanos, de verga. Pero le quité todo y me le fui abajo y como ya lo tenía yo señalado, que si me decía algo, aquellos iban a actuar. Le agarré el ruedo del pantalón y ya me estaba pasando, pues. Eso le gustaba a mis camaradas, pues, porque yo era muy, no hiperactivo, sino de que me pasaba, a veces me pasaba, como dicen, perdón la expresión, me pasaba de verga. Entonces, pero en sí saben lo que yo buscaba. No buscaba un arma. Lo que yo buscaba era algún papel, algún documento escrito a mano o como fuera, alguna información que él fuera transportando para llevársela a los otros delincuentes que se podrían encontrar en WhatsApp, en cualquier otro lugar. Eso era lo que yo le buscaba. Pero él se puso medio renuente a, a no querer poner de su parte. Pues. Por eso fue que me pasé yo un poco le quité le quité todo. Y eso le gustó al instructor, porque ya esa era iniciativa propia. Le quité todo, solo el pantalón no le quité. Pero el del bus ya estaba poco afligido, pero no sabía que éramos todavía reclutones, ya soldados casi, ¿verdad? Pero estábamos actuando de la forma correcta, ¿verdad? Porque la delincuencia, porque lo vamos a ser sinceros, los del FMLN, aunque eran engañados por sus líderes, eran delincuentes. Todos eran delincuentes. Y les voy a decir por qué. Porque El Salvador tiene mucho terreno donde trabajar, cultivar las milpas, sembrar frijol, sembrar arroz, tomate, repollo. Y toda esta gente andaba de huevona. Por no trabajar, se metían allí con su padre mayor en la delincuencia, los terroristas. Y así se convirtieron en delincuentes, terroristas, combatientes, porque eran para mí, en mi punto de ver, ¿verdad? Usted podrá pensar, no, pero es que este está equivocado. ¿Cómo no? Muchos se metieron porque eran huevones, no querían trabajar. Preferían andar allá engañados que estar trabajando su tierra. Si la Fuerza Armada no le hacía a nadie que anduviera trabajando sanamente. En ningún momento. Por eso es de que nosotros teníamos que ser preparados y capacitados. Pues en transcurso de ese tiempo pasamos, después de poner retenes así y estar preparándonos más para lo que venía, después ya el cuarto mes ya como militar, ya en el lugar de combate o cualquier lugar donde nos tocara, teníamos que practicar la teoría que habíamos aprendido en los meses anteriores. Allí fue donde ya empezamos a tomar la jerarquía militar, conocimientos y muchas veces teníamos nosotros nuestras actitudes, pero eran correctas, las actitudes que hacíamos, porque de nuestro propio interés hacíamos cosas que servían a la Fuerza Armada. Una de ellas fue la que hice, pues, desnudar a aquel hombre y como no quería actuar, yo me le fui hasta el tope, donde no hay más, pues, porque él se puso renuente, no se golpea a un civil, jamás. Pero sí le quité el sombrero, un blanquito que llevaba, su camisa, los zapatos y los calcetines, porque él se puso renuente. Eso me llevó a mí a ser más estricto con él. Pero ya cuando yo revisé todo, que todo estaba bien, le dije que se vistiera otra vez enfrente de todos. Ya el bus, estaban fastidiados, creo, conmigo. Pero cuando ya todo estaba bien, que le vaya bien. Y gracias por su tiempo y discúlpeme la molestia. Pero usted se me puso renuente, puede subirse a su medio de transporte y puede continuar. El señor chofer, usted, discúlpeme, ya puede proceder, llévese a sus pasajeros hacia donde va. Esas cosas así son las que hacíamos cuando estábamos en la instrucción, poniendo en práctica lo que ya nos habían enseñado teóricamente. Así es de que en ese mismo tiempo nos van instruyendo más y pues fuimos a pasar el salto de la torre en la segunda semana. Cuando ya fuimos a hacer ese salto de la torre, es aquí donde nosotros llegamos a la conclusión que un infantero quizás no es más, pero está asociado a todas las ramas militares
como el infante de marina, como el paracaidista, está capacitado también el infantero, como un comando también, ya se los dije que nos dio clases un cabo comando del batallón Atlacat. Para los que no han visto pueden empezar a ver desde principio a fin, de donde hemos comenzado. Es aquí donde la Fuerza Armada es un solo cuerpo, porque muchas veces, les voy a poner un ejemplo, el comando que nacía en los batallones de reacción inmediata también hacía las acciones de un infantero. En sí eran infanteros también. Un paracaidista también era un infantero, con la diferencia que era aerotransportado, simplemente. Pero si ya caía en el suelo, le tocaba hacer lo mismo que el infantero. Es por eso que el infantero tiene la instrucción de paracaidista, que ahorita vamos a hablar del tema, tiene la instrucción del comando, que ahorita mismo vamos a hablar de ese tema, de supervivencia. Pues en la segunda semana nosotros fuimos al Salto de la Torre. A mí no me cuesta responder preguntas cuando me las hacen ahí en los comentarios. No me puede decir un paracaidista que él es más que un infantero o que es mejor que un infantero, porque no es así. Todos somos una sola fuerza armada, no con diferentes adiestramientos, sino de que el paracaidista es aerotransportado, el infantero es todoterreno, el comando es todoterreno. Por eso que hay una canción que se le canta al comando que dice: el comando nunca muere, y si muere resucita, cruza montes, cruza ríos, el cansancio es su amigo, la fatiga es su mujer, pero el que no es comando, venga, usted ya sabe lo demás, no lo voy a terminar porque ya no queremos decir más la palabra. Así es de que cuando fuimos a pasar el Salto de la Torre, lo fuimos a hacer, ya no lo fuimos a hacer donde se hace el salto de confianza, que es el mismo salto de la muerte, en la poza del Río Grande, pasando el puente a la izquierda. Ya no se hace allá a la derecha, sino que se hace a la izquierda. Ahí se hacía el salto de la torre. El salto de la torre que nosotros hicimos en la 4ª Brigada de Infantería es mucho más peligroso que el salto de la torre que hacen los paracaidistas. Cuando yo digo que es más peligroso es por esta razón. El paracaidista, cuando hace el salto de la torre, no hay nada que lo pueda golpear excepto en su caída. Pero cuando el infantero hace el salto de la torre es mucho más peligrosísimo, porque lo hace en un barranco o lo puede hacer desde una torre, pero es más peligroso en la 4ª Brigada, es mucho peligroso porque lo haces en un barranco que desde allá y vienes y te amarras, te pones el lazo, los eslabones y todo, vienes caminando. Yo recuerdo de que traes agarrado aquí que si lo sueltas te detienes, el eslabón que vas haciendo para caminar para abajo, el que te permite deslizar, y el otro eslabón que llevas atrás para no, si te agarran los nervios o cualquier otra cosa y los sueltas, el eslabón prensa en el lazo y no va para más. Ahí te detienes. Allí te detienes. Y ahí puede llegar el instructor y te recoge o cualquier otra cosa, porque te puede pasar. En el barranco ese se puede derrumbar una piedra o un árbol, se puede desbarrancar y caerte y te desmaya. Y si tú sueltas las manos, eso es eslabón que llevas atrás, lo sueltas porque traes el lazo acá y vienes para abajo. Yo lo hice. Si lo sueltas, te detienes. Si lo agarras, te vas para abajo. Entonces, lo que debe de controlar el soldado es hacer bien las cosas, llevar las botas pegadas al suelo y caminar como que si vas caminando normalmente, pero vienes en el barranco. Esto nos lo enseñó un paracaidista, el sargento Ultraman. Era paracaidista, era hacha, y es por eso que todos los instructores tenían que tener todos los cursos en las brigadas, en los destacamentos y en los batallones. Es por eso que todos los instructores tenían sus rangos,
porque ellos tenían todas las capacidades. Es acá donde yo quiero consolidar que el infantero tiene todas las ramas, todos los entrenamientos, que tiene un paracaidista, que tiene un comando, que tiene un recondo, que tiene un pral o que tiene un hacha. El sargento Ultraman tenía todos los cursos. Los otros instructores también tenían todos esos cursos. Eran comandos, eran hachas, comandos hachas, eran paracaidistas, por eso era que estaban ahí, porque eran buenos instructores. Y así es de que, así es como hicimos el salto de la torre en la infantería. Luego, si no mal recuerdo, en la misma semana hicimos el paso del comando. El paso del comando ya no lo haces ni a donde se hace el salto de confianza, que es el salto de la muerte, ni allá donde haces el salto de la torre, sino que lo haces. En ese tiempo había una base, una posición, una casamata en el Río Grande, en el puente. Se amarraba el lazo de ahí y se llevaba hasta otro árbol. No recuerdo qué clase de árbol era, pero es alto. Este paso de comando es también altamente peligroso. Si lo haces que vas a cruzar y que va a haber suelo abajo, puedes morir. Es por eso que la Cuarta Brigada de Infantería daba el paso del comando cruzando el río. Si se caía el soldado o quien fuera, oficial o que fuera, caía en el agua. Muchos soldados cayeron. Es por eso de que lo fuimos a hacer ahí. Siempre ahí se hacía el paso del comando. Había un soldado que le decíamos la muerte. Este soldado a mí me fascinaba, me llamaba la atención, me motivaba, porque este soldado era tan inteligente que casi todos los pasos que hacía el instructor los hacía idénticamente. Le decíamos la muerte, porque era delgadito y no recuerdo el nombre, porque para qué les voy a mentir, han pasado muchos años para estar haciendo estos recuerdos y acordarse de los nombres de todos. Me acuerdo de algunos pocos, pero de ahí los demás, ¿para qué voy a mentir? Éramos 180 los nuevos militares. La muerte lo hizo 2 veces, hizo el paso de comando, porque a todos les gustó. Ese tipo casi parado se pasó el paso del comando. Y lo iba a hacer la tercera vez. Pero ¿saben qué? Si lo haces una vez o 2 veces, no presumas. Porque este soldado, que era mi admiración y creo que la de todos, en la tercera vez, por presumir lo hizo, que él podía, se cayó. Y fue a caer en medio de la poza, donde muchas muchachas lo estaban viendo. Ellas estaban echándose también el vistazo, pues, de la Fuerza Armada. Y yo pues lo hice una vez. Todos lo hicimos una vez, excepto la muerte. La muerte nos estaba presumiendo y cayó por andar de presumido. Pero no lo vamos a negar. Era un excelente miembro militar. Excelentísimo era la muerte. Casi todo lo hacía perfecto. Pero falló, se cayó. Ese fue el único soldado que cayó, pero por presumido. Él lo hizo una y otra vez y en la tercera vez cayó. Por eso no es bueno presumir. El paso del comando lo hicimos y ese paso nos convirtió a nosotros en nuevos comandos. Después de eso pasamos en la misma instrucción militar a lo que se trata de activar y de desactivar minas. Yo recuerdo que nos enseñaron cómo cercar el territorio, cosas que no las voy a poder dar detalladamente porque no lo voy a hacer. Pero ya se nos enseñó las minas operaciones, las hacíamos allí siempre alrededor de la Cuarta Brigada, siempre a los alrededores salíamos a hacer operativos, los nuevos militares que estábamos naciendo. Cuando estábamos en eso, cuando llegó la orden del Estado Mayor que necesitaban 37, creo yo,
sí, pero salimos 37, necesitaban de ese contingente militar casi 40 soldados intelectuales de sexto grado para arriba. Se nos llamó para formar parte y ser miembros de las fuerzas de apoyo de combate. Es ahí donde comienza ya los cursos. Ya terminando los 3 meses, el tercer mes, ya se dan cuenta quién es el que va a ser cabo, quién es el que va a ser sargento, quién es el que sobresale, quién es el pandundo. Porque lo hay, pues, en todas partes. Ya el tercer mes, ya ellos ya saben elegir quién va a ser radiooperador, quién va a ser el que no sabe nada, va a ser asistente del capitán, el que le va a andar cargando la pasta y el cepillo de diente o le va a lustrar las botas. Ya se sabe quienes lograron pasar el entrenamiento básico militar de la Fuerza Armada, que son 3 meses. Ya cuando estamos terminando los 3 meses, que ya se acerca la inauguración, la primera licencia, ya el soldado ya es soldado, ya es miembro activo, porque yo recuerdo que después que hicimos el paso de comando, que ya andábamos en los 3 meses, ya no parecíamos, el pelo nos había crecido, ya estábamos más peludos que pelones, ya soldados, pues. Llegó el momento que en nuestra graduación se nos dijo que había una emboscada en el Cerro Partido. Yo sé que muchos conocen Chalatenango, buscando para el lado de Amayo. Ya nos aventaron a la primera operación militar. Yo recuerdo que se nos llamó de emergencia, que ya no éramos civiles, que nosotros estábamos seguros que ya éramos militares. Ellos también sentían la plena confianza que esos nuevos militares iban a responder. Recuerdo yo que el batallón Cayahuanca estaba en operación allá por el lado de Miramundo, y que el batallón Cobra también andaba allá por el lado de la Piedra del Cayahuanca, allá por el lado del refugio, buscando allá por el lado de La Palma, y que el batallón Asmitia estaba en licencia, parece, y los que estaban allí eran los nuevos miembros militares, que entre ellos me encontraba yo. Cuando ya dijeron que se necesita de inmediato ir a combatir, ir a contrarrestar ir a poner una contraemboscada en el Cerro Partido, buscando para el lado de Amayo, ya fuimos elegidos como militares. Ya teníamos el coraje, ya estábamos preparados para ir al combate. Aquí fue la primera operación militar que su servidor tuvo. Salimos por la pluma, y no lo voy a negar, todos los soldados ya con coraje militar, que ya no decían que yo tengo miedo, sino que aquellos soldados ya eran hombres de valor. Hombres ya, se puede decir, experimentados, ya comandos, ya recondos, porque ya hemos recibido todas las clases, todo el entrenamiento. Ya no éramos aquellos civiles, ya no pensábamos como cuando llegamos, sino de que salimos como a las 11 de la mañana, y nos dijo el sargento instructor, dice, van ya a el combate. No quiero muertos. Cuando nosotros comenzamos a formar aquella columna que parecía el nuevo batallón, cuando empezamos a formar aquella columna, le sacamos carrera al primer contingente terrorista. Ahí nos empezamos a probar que éramos militares. Yo recuerdo que caminamos casi 1 hora. Ya no íbamos nosotros a ciegas, sino que nosotros ya sabíamos disparar el arma, ya sabíamos cómo detectar al enemigo, ya sabíamos cómo cubrirnos, ya habíamos pasado todo el adiestramiento y fuimos. Cuando ya fuimos, solamente unos 40 de los de nosotros tuvieron choque, pero ni 10 minutos le aguantaron, hombre. Yo con ganas me quedé, más yo ni disparé esa vez.
porque no, ni siquiera tuve la oportunidad de llegar. Como 5 terenguitos habían llegado a poner una emboscada, porque esa era la costumbre de los guerrilleros. Llegaban 3, 4 pasmados y se ponían ahí, pero no se daban cuenta que les iba a llegar el montonal de hormigas. No, si ni 10 minutos les aguantaron. Pues. Yo no disparé esa vez. Yo recuerdo que en medio llegué por allá y me quedé de seguridad. Y usted no vaya a pensar de que nosotros andábamos ahí con el fusil agachado. No, nosotros desde que salimos ya como militares, que ya no éramos unos civiles, con el fusil bien empuñado, viendo para todos lados, a dónde, porque en Chalatenango era muy conflictivo. El soldado tendría que andar despierto, porque era su vida o la de sus compañeros. Yo recuerdo que yo soy zurdo, ¿verdad? Izquierdo, dicen muchos. No, los derechos agarran aquí, pero yo agarro aquí. Yo recuerdo de que todos, a ráfaga, nosotros teníamos ganas de combatir. Yo creo que la guerrilla se equivocó al intentar derrocar al ejército salvadoreño los 12 años, porque entre más y más el ejército estaba tomando mejores conocimientos, mejor adiestramiento y sobre todo más coraje. Sobre todo ese ejército del Salvador era el ejército más bélico en ese tiempo. Pobre de los que lo enfrentaran, porque yo recuerdo que fuimos allá a contrarrestar en el Cerro Partido, que los de nosotros, como ya les conté al principio, reclutillas éramos, reclutillas cuando fuimos a callar aquel de allá por el Polvorín, reclutillas, y no teníamos ni siquiera ni el mes. Cuando, como ya los habían mandado a cuidar las posiciones, fuimos y ya les digo yo, ya me acordé, Juan Ramírez Ramos se llama el que le pegó al terengo. Y ahora ya los 3 meses que ya éramos militares. No, eso les encantaba disparar el arma. Pero yo creo que todos llevábamos una misión, queríamos defender El Salvador del comunismo, sobre todo del terrorismo, porque los del FMLN todos son terroristas. Y no importa que haya sido solamente un terengo, porque nosotros, y no te sientas ofendido si nosotros te llamamos terengos, pero la palabra terengo para nosotros era una persona ignorante, era una persona haragana, que no quería trabajar. Nosotros muchas veces le llamábamos los chuñas, porque no alcanzaban ni para los zapatos. Más en el próximo video les voy a estar hablando sobre ya de los enfrentamientos. Espérenlo porque viene. Y vamos a estar hablando de las muchas historias de emboscadas, de muertes, de heridos, de cuando llegaban los aviones. Cuántas cosas. Así es de que voy a ir terminando ya el video. Les agradezco que se quedaron hasta el final. Y no se sienta ofendido usted que prestó su servicio voluntariamente en el lado negativo, opuesto de la Fuerza Armada. Usted que fue un delincuente, ahora ya no lo es porque ya no está en esa posición. Tenemos un presidente que ha llegado a derribar todo ese satanismo que hay en la Asamblea Legislativa. Usted pudo comprobar con sus propios ojos que sus líderes le engañaron, lo mintieron, lo chantajearon. ¿Cuántas cosas hicieron en su contra? La Fuerza Armada siempre estuvo ahí para defenderte, pero tú te metiste en el lado equivocado. Gracias a Dios que hoy estás vivo y que estás viendo este video. Pero háblales a tus hijos que no cometan ese error, que nunca intenten en el futuro, ¿verdad?, enfrentar a un solo soldado combatiente. Porque cuando yo era un pequeño que miré todas las atrocidades de la delincuencia criminal clandestina del FMLN, me decían que un guerrillero estaba capacitado para combatir con 25 soldados. Pero era psicológico, porque al llegar al campo de batalla era al contrario. Un solo soldado podía combatir en contra de 25 terroristas. Terroristas mal adiestrados,
hambrientos, sedientos, faltos de comida, faltos de calzado, faltas de ropa, ni municiones cargaban. Vamos a estar hablando de esto en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final y un saludo a la distancia a todos los veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador del año 1980 a 1992. Y el hecho que tú fuiste fundador de algún batallón no te hace más que otro soldado que llegó después de ti. Admíralo, porque también arriesgó su vida igual que tú. Saludos y nos vemos en el próximo video, amigos y hermanos salvadoreños. Muchas gracias, que Dios les bendiga.